históricamente de que se iban a rebelar a favor de su tierra. Ahora Jesús viene e introduce el término el reino de Dios. El reino. ¿Cómo en medio de un conflicto como tal, tú me dices, tú me vienes a mí a hablar de reino? ¿Cómo estando los judíos? ¿Te das cuenta lo interesante que es esto? Entonces, ¿por qué razón tenemos que volver a rescatar nosotros? En el día de hoy nos sentimos sumamente agradecidos, ya que el Señor nos da la oportunidad de una vez más tener en su espacio tiempo de conocimiento, una persona que sabemos que será de mucha bendición. Y traemos un tema que yo sé que le va a bendecir, va a aprender, y Dios quizá puede cambiar algo en su vida, porque hay cosas que a veces nosotros tenemos un concepto, y Dios por medio del conocimiento hace que nosotros cambiemos. Así que en el día de hoy nos sentimos sumamente agradecidos, ya que tenemos al licenciado Joel Ruiz, él con nosotros. Amén. Gracias. El placer es mío compartir esta plataforma con ustedes, mis grandes amigos de hace muchos años. Muchas bendiciones para ustedes y todo lo que nos van a ver a través de esta plataforma. Bendiciones. Amén. De verdad que para nosotros es más que un honor, un placer tener al pastor licenciado Joel Ruiz, que por cierto estudiamos con él, ¿sabes? Amén. Bueno, le recomendamos a la audiencia que busque ese contacto y se suscriba, se inscriba en estas clases que son impartidas en el instituto. El tema de hoy, ¿verdad?, es un tema muy relevante, que realmente la gente hace mucha mención de este tema, que es el reino de Dios. Entonces, para darle inicio a esto, me gustaría que usted, si no se ha suscrito, se suscriba a este canal, active la campanita para que no se pierda ninguno de los contenidos que subimos acá, ya que creemos que van a ser de edificación para su vida. Amén. Vamos a permitir que nuestro hermano Joel inicie con esta introducción del día de hoy para hablar sobre el reino. Amén. Bien, gracias. Bueno, básicamente la causa por la cual hemos venido a compartir acerca de este tema fue una motivación que se dio a través de un video, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, claro. Una participación que tuvo mi persona en Excelencia Cristiana. Excelencia Cristiana, donde básicamente fui invitado para abordar el mismo tema. Es obvio que un espacio de 30 minutos no es suficiente para uno, digamos, desglosar o desmitificar todo lo que engloba el tema del reino de Dios. Es un tema sumamente extenso, pero sí y aportar a nuestras comunidades evangélicas de corte pentecostales y a todos aquellos que nos puedan ver a través de esta plataforma, poder acompañar a la gente a entender un poco mejor el concepto del reino de Dios. Tanto en la religión judeo-cristiana, el concepto reino se ve como si fuera la expresión de la eternidad de Dios. Hacer mención del término el reino de Dios es entender el gobierno de Él en la tierra. Sin embargo, la palabra ha sido muy mal interpretada por algunos grupos denominacionales, donde el término reino ha pasado a ser una categorización de condición, ¿cierto? Donde algunas comunidades, por el hecho de que la congregación tenga un número de membresía mayor que otras, se adjudica el término, esta es una iglesia de reino. Si invitamos a un predicador, y el predicador pues nos viene a nosotros con unos zapaticos clásicos, digamos, nos farragamos y viene en un buen vehículo, es un predicador del reino. Es así. ¿Os parece? Es cómico, sí, pero es así. O sea, la connotación que nosotros le hemos dado al término reino de Dios, lo que ha hecho es que ha producido una confusión a lo interno de la iglesia, donde ahora se ha perdido la valoración realmente de lo que es el reino de Dios. Y más nosotros que vivimos en países plagados de corrupción, donde no hay una escatología de la esperanza en muchos lugares. Por ejemplo, y perdone que mezcle esto, lo que pasa es que ver la corrupción que vivimos en América Latina, los abusos de poder, si podemos reivindicar el término reino de Dios como es bíblicamente, nos va a ayudar mucho, porque nos va a ayudar en el sentido de que independientemente de que Abinader es el presidente de la República Dominicana, el reino de Dios está aquí. ¿De acuerdo? Un reino de justicia, gobierna su soberanía, a pesar de que hay muchas instancias que están plagadas de corrupción, como la estamos viendo actualmente,
no significa que el mundo corre sobre su propia expensa. No, Dios es quien gobierna. Entonces, poder recuperar el concepto del reino de Dios sería un éxito. Y ver cómo Jesús para el siglo I, porque el término reino de Dios nos llega a nosotros en el siglo I, con la literatura nuevo testamentaria, ¿cierto? Entonces, la aparición de Jesús, también la predicación de Juan el Bautista, que hace también referencia al reino de Dios, Jesús en su ministerio terrenal, donde hizo muchas analogías de lo que es el reino de Dios, que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, el reino de Dios es como un niño, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué tiempo, si estudiamos el contexto histórico en el que Jesús hace mención de su reino, del reino de Dios? Fíjate que los romanos son que gobiernan toda Palestina, ¿cierto? Sí, sí. Y los conflictos existentes que habían para la época, claro, total. La lucha de los judíos nacionalistas intentando recuperar su territorio, ya la guerra pasada de los macabeos, la connotación que los romanos tenían siempre a la expectativa de que los judíos, que ya lo conocían históricamente, de que se iban a rebelar a favor de su tierra. Ahora Jesús viene e introduce el término el reino de Dios. El reino. ¿Cómo en medio de un conflicto como tal, tú me dices, tú me vienes a mí a hablar de reino? ¿Cómo estando los judíos? ¿Te das cuenta lo interesante que es esto? Entonces, ¿por qué razón tenemos que volver a rescatar nosotros el valor del término el reino de Dios? Para eso es bueno que continuemos haciendo algunas desmitificaciones más referente al mal uso que se ha dado el término. Sí. Específicamente en nuestras comunidades pentecostales, que le ha hecho mucho daño, porque venimos de comunidades de clase social baja, sí, que todos sabemos, no es un secreto que las iglesias pentecostales se ramifican más en comunidades de clase baja, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, tener a ese joven que ama a Dios, que busca a Dios y que tiene apenas 2 pantalones para utilizarlo la semana completa, y ahora escuchar que él no es del reino porque no tiene buenos pantalones, es un problema. ¿Te das cuenta lo interesante que es? Es una situación. Entonces, realmente tenemos también pastores que a lo mejor no llegaron a alcanzar un nivel académico como otro, ¿verdad que sí? Sí. Muchos pastores realmente llegaron a un 8º curso porque nunca ha sido una exigencia pastoral de que alguien sea profesional para ser pastor. Yo recuerdo una máxima de un gran teólogo que dice, no es pecado que un pastor lo sepa todo, pero sí es una falta de respeto que no se interese en conocerlo. Wow. ¿De acuerdo? O sea, tiene que estar documentado porque como trabaja con personas, debe tener capacidades para poder responder a esas realidades. Realmente es necesario. Bueno, sí. De hecho, de ahí viene la hermenéutica muchas veces de errónea de muchas personas, ¿verdad? Por el conocimiento del pastor, que o sea, no se preocupó, no se interesó por saber de nada. Pero ese pastor que no sabe nada de ciencia fue el hombre que adquirió un pequeño terreno y con maderas viejas y zinc, pues hizo 4 paredes donde florecieron muchos hombres y mujeres de Dios que hoy son profesionales. ¿Tú te das cuenta de lo interesante? Sí, es una situación un poquito incómoda, yo escúchame. Mira, sí, hace tiempo yo leía un libro y leía sobre un evangelista y la situación de un pastor. Dice que el pastor era un hombre de Dios, porque tenía una iglesia que iba en crecimiento, una iglesia que se puede decir que era hasta de multitudes. Perfecto. Pero en una ocasión el evangelista se le acerca y le dijo a él que él tenía como que prepararse un poco más en lo que tenía que ver con lo académico. Y el pastor le refutó, le dijo que no, que él tenía a Dios. Sin embargo, la iglesia que él pastoreaba creció tanto en número de personas ya con un nivel académico tan grande, que ya lo que él hacía, lo hacía no como una persona que tenía el conocimiento, sino porque era el pastor y se le respetaba. Entiendo. Y así hay muchos pastores también dentro de la iglesia que se le mantiene un respeto porque son los pastores de la congregación. Pero cuando te hace un análisis general, no tiene mucho conocimiento. No, desde luego, hay muchos pastores y pastoras también, que en nuestra comunidad de Pentecostal las mujeres pastorean, donde es evidente que no tienen un nivel de escolaridad alto,
Pero repito, algunos sostenemos la teoría de que aún todavía, si logra interpretar bien el texto, porque el alimento que nosotros recibimos no lo recibimos de fuentes externas, lo recibimos del texto. Y si él, a pesar de su poca escolaridad, puede interpretar bien el texto, continúa aportando, haciendo un buen trabajo. Amén. A pesar de que los que pertenecen a esa congregación sean personas ya con nivel académico alto, profesionales, etcétera, etcétera. No, y Dios se glorifica. Dios se glorifica por su gracia. Sí, porque yo leyendo la historia de este joven, Charlie Spurgeon, cuando tenía aproximadamente 13, 15 años, él sabe que era de pensamiento puritano, o sea, que seguía la línea de Juan Calvino. Entonces dice que él tenía curiosidad de aprender algo más y ir más allá. Y un domingo él sale, un domingo lleno de lluvia, mucho frío, a visitar a una iglesia. Y la iglesia que iba a visitar quedaba muy lejos. Entonces se recordó de una iglesia que la madre le recordó que estaba muy cerca del barrio, la comunidad. Y él dice que visita esa iglesia y cuando él va a esa iglesia hay como 15 personas y el pastor no está ahí. Entonces un miembro se levanta, toma el micrófono o toma el púlpito y comienza a hablar y dice que era tan desagradable escucharlo hablar que oído poético, o sea, lo miraban mal y decían, pero acá es horrible, horrendo. Entonces él, ¿verdad? Como es una persona docta que viene de una familia, ¿verdad? De nivel, como dice por ahí. Cool. Entonces él lo escucha y dice, pero acá este hombre no merece estar ahí. Pero dice que de repente, en cuestión de segundos, se metió una luz en el lugar que estremeció todo el lugar. Y bueno, yo digo que de ahí es que saca el texto en un discurso a mis estudiantes, cuando él dice que Dios se vale de personas que no tienen ningún tipo de, ¿verdad?, título, etcétera, para manifestar su gloria y esas cosas. O sea, que Dios se glorifica, Dios se glorifica. Claro, es un tema complejo, pero aquí lo que hicimos referencia al ministerio pastoral, ¿verdad que sí? Y al término eclesiástico para volver a reivindicar el tema de lo que es el reino de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ir ya demitificando, sacando de nuestras congregaciones esos términos despectivos que han surgido acerca del reino, que realmente nos vienen nosotros a través de las iglesias evangélicas neopentecostales? Sí, yo creo que el neopentecostalismo, intentando salir un poco del conservadurismo, lo que han hecho es adoptar muchos términos filosóficos contemporáneos y prácticamente como hicieron en la escolástica. Me explico. Bueno, siglo I, en la época monástica, explicar a Dios y su revelación solamente de la Escritura. Ahora entonces viene la escolástica, que es otro periodo de la historia de la teología, y ahora se explica la fe y los postulados religiosos a través de la razón. Sí, eso fue en la patrística, ¿verdad? Que dicen que primero la razón, no, primero la fe y después la razón. Después la razón, pero en la escolástica dice, pero acá, ¿cómo que primero la fe y después la razón? Entonces ellos dijeron, no, vamos a cambiar lo que ellos establecieron, primero la razón, porque yo tengo que razonarlo. Y la Biblia lo dice, el oír, ¿verdad? O la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, yo primero razono y después tengo la fe. Eso es interesante, eso es interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia y los diferentes grupos denominacionales? Alguien me preguntó a mí una vez, ¿tú estás de acuerdo con que exista una sola denominación? Le dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, para nosotros los pentecostales es interesante que exista el adventista. Y tú me dirías, ¿hoy por qué? Digo, pero yo no tengo que hacer que otras denominaciones desaparezcan por el hecho de que yo quiero solamente existir yo. Porque a veces tener a alguien que se convierte como en un marco de referencia que dice, hey, guarden el sábado. Y aunque yo no estoy de acuerdo con que sea el sábado exclusivamente, que se guarde, pero por lo menos aparece un grupo denominacional que está levantando una bandera porque se conserve, se guarde un día para Dios. Muy bien. Que nosotros muchas veces como pentecostales, por nuestra libertad a veces, y nuestra teología, no guardamos ninguno. ¿Te das cuenta? No guardamos ninguno. Es interesante. Sí, ¿qué es lo que hace Dios con Israel? ¿Por qué Dios no le entregó todo el territorio de Israel de inmediato? Sino que le dejó naciones enemigas ahí. Dentro de la tierra. Dentro de la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces, primero vamos a continuar sacando todos esos términos que se han utilizado y que han generado mucho malestar a lo interno de la iglesia con el término del reino de Dios. Lo que el creyente debe de asimilar es ver cómo Jesús postula, porque de ahí tenemos que partir,
cómo Jesús postula el término y la enseñanza del reino de Dios. Repito, en un contexto histórico sumamente complicado. Una nación, su propia nación, siendo gobernada por los romanos, ¿verdad? Cómo él plantea el término del reino de Dios. Y ver cómo nosotros podemos en este tiempo volver a replantear el término reino de Dios en nuestra cultura, sí, en nuestro tiempo, y que eso pueda coger valor y traer una esperanza a la iglesia. Para esta gente que dicen, Dios mío, pero sale un gobierno, entra el otro, y como quiera la misma corrupción. Lo mismo, y aumentando. Espérate, aquí está el reino de Dios. ¿Sí o no? O sea, Dios es quien gobierna. ¿De acuerdo? El mundo no se gobierna por sí mismo. Dios tiene control de todo. Y eso para mí es lo más interesante. Mira, Joel, hablar del reino es algo que a veces nosotros nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida porque en el momento que se hace una petición de algo es porque lo que no está funcionando de la forma correcta o ya se encuentra obsoleto. Entonces, si la palabra enseña y dice el reino de Dios se ha acercado y en la oración Jesús dice, diga, venga tu reino, está hablando de lo que usted empezó hablando, sobre la corrupción que nosotros tenemos y la situación que nosotros vivimos hoy día, que queremos encerronar, hacer un cuadro del reino dependiendo un nivel de una persona, y nosotros tenemos que salir de esa atmósfera. Y como pentecostales, porque nosotros somos pentecostales, estamos detrás de ella y nos manejamos en ese grupo de una manera u otra. ¿Qué nosotros queremos que usted nos ayude a sacar de dentro del sistema, aportando? Que nos hable específicamente cuáles son los términos más utilizados y lo que nosotros debemos de sacar, que usted entiende que nosotros debemos de sacar de nuestro vocabulario que están incorrectos. Es un desafío, pero se puede. Bien, lo interesante de esto es, primeramente, ver cómo Jesús introduce el término reino de Dios, ¿cierto? Un término que no aparece en el Antiguo Testamento. Lo mismo ocurre con la palabra iglesia. La palabra iglesia pues nos llega más en el concepto nuevo testamentario. Sí. Y entender esta dinámica que el reino de Dios no existe por causa de la iglesia. Es la iglesia que existe por causa del reino. Entonces ahora, ¿qué tú me quieres decir con reino de Dios? Bueno, como un sistema, ¿verdad? Amén. Gobernado por el Creador. De justicia, sí, de verdad, de santidad, que mantiene en la esfera del humano los valores que la humanidad ha perdido. ¿Me sigue? Sí, le estoy siguiendo. Ok, entonces, oye aquí, ahora existe la iglesia como una entidad del reino, que se encarga ahora de enabolar esos valores. Imagínate que la iglesia como sal de la tierra no existiera. ¿Quién hubiera hecho defensa a la vida, en el caso de las tres causales, si la iglesia no existiera? Si la humanidad, esa persona que a pesar de no ser cristiano, pero que tienen buenos valores, ¿cierto? Desaparecen. ¿Qué hubiera sido la humanidad? Entonces ahora tenemos la iglesia como una entidad del reino que defiende esos valores. Y lo defiende partiendo desde la revelación que ese rey nos ha dejado, que es su palabra. Bueno, pastor, mire, hay algo. Y es que según lo que usted está diciendo, yo creo que esa palabra o ese concepto de reino debería de ser reformado más bien. Según lo que dice Richard Baxter, en el libro que le escribe Un pastor reformado, 1662-65, que él dice que un pastor reformado es un pastor renovado, y un pastor que ha sido renovado es un pastor que tiene celo por las cosas del Señor. Entonces nosotros hablamos de reino, ya usted definió los conceptos, lo que tenemos por reino, una iglesia multitudinaria, etcétera, es una iglesia de reino. Pero en el sentido que usted lo está diciendo, tendríamos que hacer una reforma del reino, porque en eso de las tres causales, hay pastores que le dicen a usted que están en contra de las tres causales, del sistema LTV, de la ideología de género, pero ellos nunca sacan a sus miembros a hacer una campaña en contra de tres causales, de la ideología. Ellos no hacen un like ni siquiera. Entonces yo creo que el concepto de reino en ellos tendría que ser reformado, sí, y llevarle el significado real de lo que es reino. Porque si las tres causales van en contra de los intereses del gobierno de Dios, entonces yo tengo que ser una voz contraria
en contra de eso. Completamente de acuerdo. O sea, fíjate algo. Dios nos ha dado una revelación, ¿verdad? Sí. Esa es la constitución del reino. Que siempre hemos hecho énfasis que no es posible que tú, siendo hijo y que ama a tu padre, desconozca la revelación de tu padre. Bueno, ¿cierto? Bueno. Es absurdo. Entonces tú tienes ahora la iglesia como la entidad del reino que mantiene siempre la bandera de esos valores cristianos, sí, esos principios de justicia, de verdad, de equidad, preservar la vida, el amor al prójimo, igualdad, sin importar la raza ni clase social, bíblico. Tú tienes ahora que enfrentarte con las diferentes corrientes y posturas teológicas de los grupos denominacionales. Eso es fuerte. Me explico. Reino de Dios, desde una perspectiva neopentecostal, se dice reformado, es el surgimiento de un nuevo pentecostalismo, Sí. pero han acuñado términos donde consideran que mensaje de la prosperidad Es reino. es reino, ¿cierto? Sí, o sea, sí. Es reino. Y entonces eso contradice lo que dice la revelación de Dios, porque donde quiera que hayan 2 o 3 en su nombre, pues ahí se está Él. Ahí está. Y si se reúnen 2 en un lugar marginado, que duermen los 3 en una camita sándwich, pero se invocan el nombre de Dios, son del reino. Son de reino. Claro. ¿Entiendes? Son del reino. Hay una sucursal. Hay una, efectivamente, hay una sucursal. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, desmitificar todos esos términos que hemos acuñado y que a veces nos vemos influenciados, porque a veces todavía seguimos continuando forjando nuestra espiritualidad basada en experiencias de otros hombres de Dios con años de trayectoria y no por la propia revelación, que es una de las debilidades de muchos grupos denominacionales, no solamente pentecostales. O sea, dicen amén a lo que dice el líder A lo que se dice. y no a lo que dice la revelación de Dios. Sí, muy fuerte. Entonces, como se empezó a utilizar el término reino de Dios, pero distorsionadamente, aplicado ya a lo que hemos dicho en minutos anteriores, Sí. ¿verdad? A condición económica, a estatus social, a magnitud de una congregación, a lo hermoso que es el templo, ¿cierto? Sí. La forma como visten, su liturgia a lo interno, la forma como administra su congregación, etcétera, etcétera. Consideran que son iglesia del reino. Bueno, y hasta su hermenéutica también. Y eso no tiene nada que ver con Una eso. pregunta, Joel, escúchame. Cuando no crees que a la hora de aplicar el término reino, no vean personas que administran esta palabra para su propia conveniencia. Claro, desde luego. Recuerda que en teología nosotros hablamos de lo que son los agentes de producción teológica. Cada quien produce teología. Sí, por eso es que tenemos nosotros diversos diferencias En la teología. con otros grupos denominacionales que referente a un mismo texto pensamos totalmente diferente. Sí, vale. Sí, entonces los agentes de la producción teológica, si tú dices esta es la lluvia que cae a su tiempo, recuerda el texto, ¿lo recuerdas? Sí, ¿Sí o no? sí. Ese texto para un campesino es una bendición para él, Él la puede interpretar. porque él lo interpreta desde su realidad, que necesita esa lluvia para que lo que él sembró pueda producir. Pero una reunión de empresarios, la lluvia puede detenerle un buen negocio. Y al campesino le sirve de... Y al campesino le sirve de algo. Entonces hay diferentes agentes de producción teológica. ¿Eso es así? Sí, eso es. Hay diferentes agentes de producción teológica. Por eso vimos la diversidad y me llamó mucho la atención que ahorita ustedes hicieron mención de por qué razón a veces muchos grupos denominacionales que tenemos discrepancia en algunos textos bíblicos, Sí. pero cuando son los temas en contra de la homosexualidad, las 3 causales, nos unimos. Mira, es interesante. Yo Sí, en sí. esta marcha pasada, frente al Congreso, yo estaba al lado de una clase sacerdotal, creo que ya eran jesuitas, al lado de jesuitas, Sí. y había otro grupo más de diferentes denominaciones. Había hasta un doctor con una pancarta que decía: soy médico, pero no soy asesino. Ay, ay. Y estábamos todos juntos, porque teníamos un interés en común, Había un interés. partiendo desde la interpretación que ambos tenemos de la vida.
pero no te creas que dentro de las mismas comunidades evangélicas hay gente que postulan que mejor ya aprobé las 3 causales. Claro que sí. Siendo cristiano. Siendo cristiano. Me he encontrado con cristianos y lo he debatido. Claro. De hecho, tú te vas a encontrar con cristianos que dicen, pero para acabar con la corrupción, de hecho, lo plantean las Naciones Unidas. Eso se ha estado gestando hace muchos años. Que si quieren acabar con el tráfico de droga, lo que tienen que legalizarla. ¿No has escuchado eso? Sí, muchas veces. Entonces, hay discrepancia en todo esto. Pero para que no nos alejemos del término reino, basado en tu pregunta, Carlos, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Primero es educar a la iglesia en torno al tema. Sí, porque aquí lo que estamos haciendo es, vamos a decir, creando una motivación a lo que los líderes y pastores que puedan vernos, ¿verdad? Sí. Para que puedan tener una perspectiva diferente de lo que han escuchado y aprendido acerca del reino. Sí, correcto. ¿Cierto? Entonces, si aplicamos el reino de Dios, pues a Jesús lo criticaron. Claro. De hecho, una de las acusaciones que decía Celso era, pero años 170 después de Cristo, ¿cómo rey nunca gobernó? ¿Cómo es que el rey de los judíos nunca gobernó? ¿Cierto? Y no hay problema dentro del mismo pueblo. Cuando él se presentó como rey, ellos no le aceptan, porque en el momento que él no va de frente en contra de los romanos, exacto, ya había una discrepancia entre ellos. Pero este es el rey, nosotros tenemos una situación y él no la resuelve. Y no la resuelve. Y segundo, el término despectivo, que lo pusieron de forma despectiva, sí, pero a la vez lo estaba honrando sin darse cuenta, hermano. ¿Cómo decía el Eterno que había en la cruz de Jesús? Rey de los judíos. Entonces, ¿cómo tú me hablas a mí de ser rey y todavía los romanos estaban en posesión de tu tierra? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿dónde están tus seguidores? Y esa retórica que establece Jesús con Pilato, donde le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. ¡Wow! Poderoso. Oye, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero ahora Jesús muere, resucita, asciende, ¿verdad que sí? Okay. Ahora tenemos la iglesia. Surge la comunidad de creyentes, se multiplica, crece en gran manera, y ahora nosotros estamos postulando esas enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos eso en un mundo relativo como el que vivimos, estamos estableciendo el reino de Dios. Amén. ¿Cierto? Amén. El reino de Dios. Y ese valor del reino creo que es lo que la iglesia tiene que recuperar. Amén. Mira, Joel, haciendo una retroalimentación de lo que nosotros queremos traer con lo que es el reino, es cambiar cierto tipo de conceptos que tenemos. Y que la iglesia entienda que cuando se habla del reino, el hecho de que una persona se encuentre en proceso no quiere decir que no tenga el reino. Porque hay personas que a veces están en un proceso difícil. Usted hizo una mención al principio sobre la vestimenta. Por ejemplo, una vez yo nada más tenía un solo pantalón. Un solo pantalón. Y yo predicaba con ese. Y lo interesante de eso es que un día iba a predicar, lo lavé y lo tendí y se lo llevan. Entonces yo no estaba en el reino. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, nosotros no podemos depender de un estado económico. No es que es malo decirle a la gente que debe de avanzar, que debe de prosperar. Efectivamente. El problema es la doctrina como la quieren impregnar. Así es. La pregunta ahorita que yo le hice, si era para beneficio personal, muchas personas utilizan lo que es la palabra reino, es por la razón de que yo por lo menos me congregué en una iglesia de muchas personas. Y en una reunión alguien me aconsejó y me estaba hablando de que yo tenía que superarme. Ahora, cuando me habló de mi superación, lo primero que él me tocó fue esta parte económica. Si él me dijo, mira, tú tienes que conseguir dinero. La iglesia se mantiene con esto. Son cosas que nosotros las sabemos. Sí. Ahora, al final de la conversación mía, lo que yo me entendí personalmente era que él quería que yo me supere porque yo no le sumaba a él. Efectivamente. Yo ganaba 12,000 pesos, 600 pesos. Le interesa el diezmo y la ofrenda, que sea voluminosa. Sí, entonces claro. Por eso yo le hice la pregunta y es algo. Hay gente que está dentro de la iglesia que lamentablemente Dios lo va a mantener ganando poco, sea como sea, porque si no es así no se van a salvar. A ver, una iglesia reino. Iglesia reino. Y tú no eres reino. Y por eso yo le hice esa pregunta. Le hice la pregunta específicamente para ayudar un poco a esas personas que se encuentran en proceso, que se encuentran en dificultad, que quizás no tienen una buena vestimenta, que no tienen un buen vehículo. De hecho, no tienen ni un empleo, que viven del día a día. Así es. Y son gente que se matan en la oración,
son la gente que más ayunan, son la gente que más hacen, que todo lo que hacen, lo hacen con la intención de agradar a Dios. Ahora, porque no tienen una posición, no son del reino. Eso es interesantísimo. Te digo que el término ha generado una condición de discriminación que muchos hasta se han apartado de la fe, sí, por eso. Entienden que no son parte de esa comunidad de fe a la que pertenecen. Se sienten al menos, no han sido acompañados, no reciben el mismo trato que se le da a otro, o sea, sí, porque su condición social y sus ingresos no corresponden a esa élite a la que se congregan y pertenecen. A este tipo de gente que a lo mejor, ojalá que nos vean, que vean este contenido, tengo para decirle lo siguiente. Primero, el rey de este reino andaba con un solo vestido. Santo. Interesante. tremendo. El rey de este reino andaba con un solo vestido. ¿Sí o no? Y según la narrativa que nos vienen acerca de él, nació en lugares paupérrimos. Paupérrimos. Sí, sí, sí. Y Pablo rompe con un concepto muy importante, y era que se entendía en la antigüedad que para alguien poder ser poderoso y grande sobre la faz de la tierra, tenía que venir de un linaje de familia poderosa. Y Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versos 27 al 29, le dice, porque de los necios del mundo escogió Dios, y a los vilos menospreciados. ¿Cierto? Sí, así es. Entonces concluye el versículo 30-31, dice, para que nadie se apte en su presencia. Wow. Gente con más de millones de pesos el libro detrás de ellos, sin embargo no tienen el don que tienen pobres que no saben leer ni escribir. Sí, porque Dios ha repartido en particular, como a él le dio, como digo yo, su bendita gana. ¿Sí o no? No por tu posición económica, es por su gracia y su soberanía. Segundo, que no importa dónde te congregues, no tienes que pactar con Dios para nada, en el sentido de que voy a pactar 100,000 pesos para que Dios me dé mi casa, de ninguna manera. ¿Y ese negocio? Eso es un negocio, eso es totalmente antibíblico. ¿De acuerdo? Que muchas congregaciones son muy motivacionales y hacen que miembros de escasos recursos teológicos, ¿verdad que sí? Pero con una fe buena, entonces lo inducen a hacer este tipo de prácticas. Sí. No sé si ustedes han sido testigos, porque los otros médicos. Claro que sí. A mí me quitan 500 una vez. Ah, bueno. Y busqué 500 para el otro día. Yo voy a contarle a ustedes una historia y voy a intentarse la resumida. Yo participé por misericordia de un evento donde aquí estaba el doctor Mike Monroe, quinto centenario, antes de fallecer en el accidente aéreo que tuvo. Sí, sí. Yo no estaba invitado al evento, alguien había comprado 3 taquillas, el evento era en el Hotel Quinto Centenario, y una de las personas no pudo asistir, complicación de salud. Ante la ausencia del participante, pues marcaron mi teléfono y entré yo en el escenario. Eso fue una conferencia descomunal, totalmente descomunal. Aunque Mike Monroe plantea temas acerca del reino que yo lo contradigo. Hay algunos postulados de Mike Monroe que yo no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con él, claro. Que pudiéramos en otra sesión nosotros abordarlos aquí. Sí, poderlos abordar aquí, efectivamente. Por ejemplo, yo creo que Adán en el huerto del Edén no perdió un reino, perdió una relación. Para mí, Adán no perdió un reino, Adán perdió una relación. Yo he escuchado que ha perdido el reino. Porque Adán perdió fue una relación. Y al perder esa relación por haber pecado, entonces ha dañado la imagen de Dios que hay en él. ¿Cuál imagen? La de verdad, la de santidad, la de justicia y verdad. Esa es la imagen. Porque hay que entender cuál es la imagen de Dios en el hombre. Si Dios es un ser que es espíritu, ¿verdad? Y el hombre tiene cualidades físicas, ¿qué imagen hay en él? ¿Acaso se parece Dios al hombre? No, de ninguna manera. Él es un espíritu. Pero esa imagen que hay en el hombre de Dios es la justicia, es la verdad, es la bondad. Y al hombre pecar contra Dios, ha perdido eso. Porque nunca se ha visto todavía que los animales gobiernan al hombre. No, jamás. Pues entonces Adán hubiera perdido un reino. El reino animal hubiera controlado al hombre. Claro. Y a pesar del hombre haber pecado, como quiera gobierna la creación.
Es así, no es así. Eso es así. Entonces no pierde un reino, pierde una relación. Es importante identificarlo. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Cierto o no? Claro, Sí, muy bueno. Mire, después de ese hombre haber impartido una conferencia que a mí me salían como humo de la cabeza, él concluyó normal y pasó un apóstol, recuerdo su nombre, creo que es justo mencionarlo, no es antiético mencionar su nombre, no, es justo mencionarlo. Creo que le llamaban el apóstol Santiago, no sé si era de Colombia, no sé qué país era, gracias a Dios que no era dominicano, porque él dijo, Dios va a levantar 100 nuevos millonarios en República Dominicana. Y fue tan interesante porque yo estaba iniciando mi negocio de carnicería. Yo estaba iniciando mi negocio de carnicería de embutido. Y bueno, digo, pero voy a hacer pasar 100 sobres. Y en ese sobre usted va a echar 10,000 pesos. Entonces yo sumé rápido, estaban detrás de 1,000,000 de pesos. Era. Parece que lo de la taquilla costaban $50 cada una. No le fue suficiente. Esa gente está podrido en dinero. Maimón es millonario. Ahí no faltaba dinero para nada. Pero era la teología que abrazaba el otro hombre. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, Mike Monroe no habla español. El apóstol Santiago hablaba español. Bueno, Yo no estoy seguro si Mike Monroe estaba de acuerdo. sabía lo que él decía, porque yo nunca he escuchado ningún video de Mike Monroe referirse al dinero. Fuerte, ¿oíste? Bueno, Al menos yo, no he visto un video de Mike Monroe refiriéndose al dinero, y menos de esa forma. Bueno, pasó una mujer con un cabello natural que parecía un ángel, un cabello blanco, largo, muy elegante, con una bandeja, con 100 sobres. No había 101 sobres ni 99. Eran 100, conforme a lo dicho por el apóstol Santiago. Sí, entonces, yo apenas tenía mis 10,000 pesos de capital y dije, espérate, reflexioné. Y cómo después de un sermón tan exitoso como el que él había impartido, entonces le precede a alguien después de él, hablando en idioma nuestro, porque él predicó con un intérprete, porque no viene ni en español, obvio. Y entonces se hace una aseveración de esa categoría, Sí. de que debe levantarse nuevos millonarios. Hermano, casi levantan gente a diario millonario aquí, Sí, aquí en nuestro país y en todas partes del mundo. Quizás no escala como otro, ¿verdad que sí? Pero Claro. se levanta gente empresario Claro. que emprenden y emprenden gracias a principios, ¿verdad? De administración, de economía, otros como el temor de Dios también, etcétera, etcétera. Han sido favorecidos de gran manera. Entonces, vamos a iniciar con procesos educativos, que es mi humilde opinión, procesos educativos, utilizando esta misma plataforma, y también ver cómo nosotros logramos enseñar más referente a este término del reino de Dios. Amén, amén, amén. Mira, hermano, este es un tema sumamente interesante que sabemos que en minutos no se puede abordar de una forma general, pero de una manera u otra nosotros sabemos que con nuestro amado pastor, licenciado Joel Ruiz, él va a seguir colaborándonos, porque sabemos que hay una gran necesidad de que se sepa qué es el reino de Dios. Es una gran necesidad, Giancarlo, y creo que hay personas que van a ser bendecidos, ya que se le ha dicho que no es que usted no debe de superarse de una forma personal, pero que en el momento que usted se encuentre en una prueba, no crea que usted está fuera del reino. Usted también tiene el reino. Sí, perdona que interrumpa, Carlos y Giancarlos. Fíjate que el tema es tan amplio que nos tocaría a nosotros solamente una sesión de 1 hora para hablar del reino de Dios en cuanto a la creación. Sí. Fíjate que mucha teología evangélica de corte pentecostal, como escatológicamente nosotros creemos en un rapto, básicamente la mayoría de pentecostales creen en el rapto, Sí. un rapto inminente, le damos tan poco valor e importancia a la creación. No hacemos incursiones, deforestación, sí, no cuidamos nuestro planeta, el medio ambiente, porque como nosotros creemos que no vamos de aquí, porque esto se acabe. No cuidamos nada. Y recuerdo un testimonio de un grupo de evangélicas que se reunían a orar en una habitación, y en la otra habitación vivía un alcohólico
ellas siempre oraban, ay Señor, ven rápido, que el rato cura rápido, sácanos de esta tierra corrupta y corrompida. Y el borracho, estando ebrio, le gritaba, ¿a dónde van, cobardes? ¿Entiendes? Vengan, que dice aquí evangelizando y peleando. Entonces, una teología escatológica nuestra también ha hecho mucho daño para entender el reino de Dios en cuanto al cuidado del medio ambiente. Porque eso es el reino de Dios. Eso es reino. O sea, sí, bueno, de hecho yo decía que la creación es una expresión de la gloria de Él, ya que dice la Biblia que todo fue hecho para la gloria. Entonces, cuando nosotros como seres humanos y más como cristianos no le damos valor a la creación, no cuidamos nuestro medio ambiente, entonces verdaderamente yo digo que le estamos ya faltando el respeto a lo que Dios, o no le estaríamos dando valor, me habían dicho, a lo que Dios creó. Eso es así. El texto dice su eterno poder y su deidad están claramente visibles en las cosas creadas. Entonces, ¿por qué destruir la creación? Eso es reino también. Eso es reino. Sí, mira, conforme ya que estamos entrando en modo conclusión, la clase que estamos cogiendo, que tiene que ver con el medio Y ambiente. en ese medio ambiente. La ecología en el corazón. Hermano, Ecología del corazón de Dios. Eso es algo, yo le decía a mi esposa que eso es algo que yo nunca lo hubiese pensado en mi vida. ¿Se da cuenta? Muy bueno. Ajá. Estaba hablando que yo llegué al Evangelio 13, 14 años. Uf. Es decir, que yo tengo un porcentaje muy elevado en mi vida dentro del Evangelio. Y es primera vez en mi vida Escucho un tema de que esa naturaleza. escucho un tema Sí. que como que le pone un énfasis a Mi curiosidad por entrar fue por eso, como así. la iglesia y medio ambiente. Sí, porque, te repito, cada grupo denominacional tiene una teología. Es difícil tú escuchar en comunidades pentecostales abordar discursos de carácter social. Sí. O sea, es difícil. Y es un error eso. Eso es poder, milagro, levántate, el diablo, los demonios, te persiguen. Guerra. Y ese discurso te mantiene ahí, que hay niños que ni siquiera pueden dormir tranquilo en su casa. ¿No? Y una de las causas por la que el creyente pentecostal no sale ante tantas cosas que se presentan, ¿verdad?, en contra de los intereses del gobierno de Dios, es porque no tienen información acerca de lo social, no tienen nada que decir. Exacto. Su burbuja es milagro, poder, Moisés, el código, los misterios, lo social están quedados. Eso te das cuenta, ¿por qué el creyente de muchas comunidades evangélicas no defienden el reino de Dios en el área de la creación? Porque no conciben eso como reino de Dios. Sí, eso es así. ¿Tú te das cuenta? No. No conciben eso como la creación. Un conflicto en la sociedad donde hay un elemento de injusticia. ¿Por qué no sale un creyente? Espérate, no, este es el reino de Dios. La Constitución establece que hay que apresarlo y someterlo a la justicia, no matarlo. No matarlo. Eso es así. Si una comunidad agarra un ladrón, ¿ustedes saben qué le va a pasar? Se perdió. ¿Sí o no? Está perdido. Pues ahí debe salir la iglesia. ¡Ey, espérense! No, el reino de Dios está aquí entre nosotros. Claro. Y el reino de justicia. Y para eso tenemos aquí una constitución de la República Dominicana. Claro. Hay que someterlo a la justicia, no hay que matarlo. Eso es interesantísimo, por eso le dije que me parece que necesitaríamos otra sesión. Es algo muy amplio, es algo muy Bastante amplio. Porque seguro te está diciendo, ahí meteríamos entonces la pareja de cristianos que le quitaron la vida, o sea, también por falta de conocimiento de ellos. Sí, y hay un elemento muy importante, que me parece que la iglesia, algunas comunidades han saltado realidades que son ya absolutas. Me explico. Cuando un creyente, y me parece que fuiste tú, Carlos, que hiciste referencia al término de proceso, Sí. ¿por qué las iglesias pentecostales como que no asimilan lo que atraviesa cualquier ser humano y de nuestra cosmovisión o teología lo vemos como un proceso que es producto de algo? Y los cientos y miles de seres humanos que hay en todo el planeta Tierra, que sin ser cristianos, abrazando cualquier corriente religiosa, atraviesan por procesos de enfermedades, Difícil. de atracos, de secuestros, de violaciones. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por el hecho de que ya el hombre, a pesar de ser cristiano, vive bajo la sentencia de una condena, que es la condena del pecado. Claro. Y a pesar de yo ser cristiano, yo puedo ser abatido a tiro, como murió la pareja. Claro. A pesar de ser cristiano, puedo ser víctima de atraco. Mis hijos o mis hijas pueden ser víctimas de abuso sexual. ¿Te das cuenta? Wow. Porque ya vivimos en un mundo corrompido. Sí, corrompido. Y eso hay que entenderlo. Excelente explicación. Entonces yo no puedo ahora, porque creo que soy cristiano, que el reino de Dios en el cual yo vivo No está. pues, no está y me ha desamparado en estos momentos de crisis. Jamás. Porque el ejemplo claro de esto es Jesús. Padre,
si es posible, pasa de esta copa. Y yo digo siempre, a manera de relajo, la voz le dice, entrate solo, va a morir como quiera. ¿Me entiendes? Porque ese fue mi propósito. Entonces, nosotros, por causa del pecado ya, nos vamos a enfrentar con diferentes adversidades que cualquier creyente puede decir, oye, pero ¿por qué a mí? Porque tú eres un ser humano. Ya. Es así, tú eres un ser humano. Dios lo permitió que ocurriera. Y eso hay que entenderlo. Hermano mío, Dios le bendiga de manera muy especial, como dice nuestro amado licenciado, pastor Joel Ruiz, nuestro amado Giancarlo, servidor. No basta este tiempo para abarcar todo lo que tiene que ver con el reino. Así que nosotros le vamos a invitar a que se suscriban, le den like, activen la campanita y sean parte de cada uno de los contenidos que nosotros subimos con la intención de edificar el pueblo de Dios. De antemano le digo, la intención no es atacar a los pentecostales, es enseñarle y mostrarle que hay algunos términos que como ministro tenemos que desaprender para aprender otras cosas que el Señor... Como dice nuestro hermano Serrano, el tiempo no bastaría para hablar del reino de Dios, ya que esto es algo muy amplio. Así que vamos a tener una segunda parte, o quizá varias sesiones más que van a hablar acerca del reino del Señor. Le damos gracias al pastor Joel Ruiz. Pastor, muchas gracias realmente por aceptar nuestra invitación. Esperemos que pronto esté con nosotros nuevamente. Yo creo que esto que usted ha dicho acerca del reino va a ser útil para personas que van a escuchar este video, y que ese concepto que se ha tenido por mucho tiempo, o sea, se va a ir cambiando y vamos a egresar y establecer lo que realmente es el reino del Señor. Gracias a ustedes por invitarme. Amén, amén. Así que mi gente, este fue su programa Tiempo de Conocimiento, y hasta una próxima.